Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver el método de optimización de Newton multidimensional. ¿Sí? Es el último método de la unidad 5 y lo último que entra dentro del primer parcial de la materia. Bueno, así como vimos en el método de optimización de Newton, este método también sirve para encontrar puntos óptimos de una función. La diferencia está en que, a ver que vamos a ver la presentación de PowerPoint, que este método se utiliza para funciones que dependen de más de una variable, ¿sí? En este caso yo les puse un ejemplo que puede ser, no sé, por ejemplo, las variables de costos de una determinada producción, por ejemplo, ¿sí? Este método es un método de optimización con gradiente, es decir que es necesaria la utilización de la información de las derivadas parciales de esta función que necesitamos optimizar. Los datos que le tenemos que dar a MATCAD es la función objetivo, ¿sí? Un vector GF, sí, que es un vector que se llama vector nabla o gradiente, que es el vector de derivadas parciales, ¿sí?, de la función con respecto a sus variables. Esta no se confunda, son derivadas parciales, esto está hecho con MATCAD, por eso está así, pero son las derivadas parciales de la función con respecto a X y con respecto a Y. También requiere de la matriz hessiana, ¿sí?, o matriz de derivadas segundas parciales. Tienen, si se fijan, las derivadas segundas con respecto a X y con respecto a Y, y las cruzadas en estos dos extremos. Requiere también de un vector de valores iniciales, ¿sí?, que en el caso que tengan dos variables, ustedes lo que pueden hacer si quieren, no es necesario, es graficar en 3 dimensiones y ver qué valores cercanos a un mínimo o un máximo de la función estamos para que el método pueda converger más fácil. No es necesario. Para el parcial, por ejemplo, como tienen más de una variable, nosotros les damos el vector de valores iniciales para que no pierdan tiempo buscándolos, ¿sí? También requiere de un criterio de convergencia o EPS, que como siempre, mientras más chico ese valor, mejor, se lo dan ustedes arbitrariamente, al igual que Maxit, que es el número máximo de iteraciones. Maxit, mientras más grande el número de iteraciones, mejor. ¿Sí? Una vez que ustedes programan el algoritmo y ya resuelven el ejercicio, el método les va a dar lo que encontró que es el óptimo de esa función objetivo. ¿Sí? Una vez que tienen eso, lo que tienen que hacer es, así como para una sola dimensión evaluaban la primera derivada y les tenía que dar 0, acá lo que tienen que evaluar es el gradiente de la función en los puntos que les da el algoritmo. Por ejemplo, si el algoritmo les dio que x es igual a 1 y y es igual a 0, tienen que evaluar el algoritmo en el gradiente en los puntos 1 y 0. Si eso les da igual a 0, es un punto óptimo de la función. Si no, quiere decir o que están muy lejos con los valores iniciales o que hay un error en el algoritmo. Una vez que evaluaron el vector nabla o gradiente, lo que tienen que hacer es evaluar la matriz hessiana en ese punto y hacer el determinante de la matriz en ese punto, ¿sí? Esto es como un paralelismo con una sola dimensión, es cuando evaluaban la derivada segunda de la función para ver si les daba mayor que 0 y era un mínimo, o menor que 0 y era un máximo. Acá lo que tienen que hacer es evaluar el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz les da mayor que 0, lo que hacen es evaluar la matriz hessiana en ese punto y ver este valor. Si este valor les da mayor que 0, entonces estamos ante la presencia de un mínimo. Si ese valor, este que está acá, les da menor que 0 y el determinante de la matriz les da mayor que 0, entonces están en la presencia de un máximo. Y si el determinante de la matriz les da menor que 0, entonces en ese punto la función tiene un punto silla. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se programa en MATCAD. Vamos a ir a MATCAD, que ya tengo tantas cosas abiertas que no la encuentro. MATCAD. Acá estamos para programar el método de Newton multidimensional. Lo primero que vamos a hacer, como vamos a trabajar con vectores y matrices, es correr el eje, el inicio de las matrices de MATCAD. Eso se puede hacer con Tools, Worksheet Options, y acá ponerle 1, o escribir acá, Origin, igual de definición global, igual a 1.
¿sí? Son las dos opciones y las dos están bien, ¿sí? Luego vamos a darle un nombre, ¿sí? Newton multidimensional. Entre paréntesis depende de la función, del vector nabla, de la matriz hessiana, del vector de valores iniciales, de EPS y de Maxit. Dos puntos igual. Agregan una línea de programación. Paso 1, hacer K igual a 1. Paso 2, mientras K es menor o igual a Maxit, entonces xn va a ser igual, estoy acá en este punto, xn es igual a x menos la matriz hessiana valuada en el elemento 1, ¿sí? Para hacerlo del elemento tienen que traer la paleta de matrices con subíndice matricial elemento 1 del vector x, elemento 2 del vector x, esperen que voy a correr esto porque no se ve nada. Elemento 2 del vector x, y es la inversa de esta matriz, por el gradiente evaluado en el mismo punto, ¿sí? En los mismos elementos del vector x. Entonces, en el elemento 1 del vector x y en el elemento 2 del vector x. ¿Sí? Paso 4. Si el valor absoluto de xn menos x es menor en ps, imprimir xn. Entonces, si el valor absoluto, recuerden que es con la calculadora, de xn menos x es menor a EPS, devolver xn. Otro if, el paso 5, si el valor absoluto de GF evaluado en xn, ¿cómo ponen eso? Si el valor absoluto con la calculadora del gradiente, valuado en el elemento 1, del elemento 1 de xn, y en el elemento 2 de xn es menor a EPS, devolver xn. Si esto no sucede, ¿sí? Ahora ya se me fue acá, pero x va a tomar el valor de xn y k va a ser igual a k más 1. Salen del while y ponen el mensaje de error. ¿Sí? Ay, ¿por qué me dice xn? Ay, me falta un paréntesis. ¿Sí? Ahora sí. Yo voy a borrar esto para que no tener tantas cosas en la pantalla. Ah, tenía otro acá. Así les tiene que quedar, ¿sí? Yo voy a correr esto para que lo vean, el método de Newton multidimensional, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de la guía, a ver, vamos a hacer el 3A. Dice, hallar un punto óptimo para las siguientes ecuaciones para el método de Newton multivariable. Lo primero que tienen que hacer es darle la función, y la función es 2x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? El gradiente. Recuerden que todos, el gradiente, la hessiana y la función, dependen de xy. Entre paréntesis le tienen que poner de quién dependen. Va a ser una matriz, un vector de 2 por 1. ¿Sí? El primer elemento va a ser la derivada con respecto a x
de la función. La derivada con respecto a y de la función. ¿Sí? Vamos entonces ahora con la matriz hessiana de derivadas segundas parciales. Es una matriz de 2 por 2. Es la derivada segunda de la función con respecto a x. Esta va a ser la derivada con respecto a y. Ay, no es la derivada segunda. La derivada de la función con respecto a y es la derivada segunda. Acá va la derivada con respecto a x primero y después la derivada con respecto a y. ¿Cómo hacen eso en MATCAD? Ponen una derivada primera y donde va la función incorporan otra derivada. Entonces va a derivar primero con lo que pongan acá y después con lo que pongan acá. ¿Sí? En este caso son las mismas. Vamos a hacerlo como está puesto en el ejemplo. Primero con respecto a x y después con respecto a y. Y acá dentro de nuevo, derivada, donde va la función, incorporan otra derivada. Va a derivar con respecto a y después con respecto a x. Así le queda la hessiana, ¿sí? La matriz hessiana. Después nos queda definir EPS, maxit, y el vector de valores iniciales, ¿sí? Una opción es ponerle aleatoriamente el valor que ustedes quieran. Otra opción es graficar, ¿sí? Porque como tienen dos variables, pueden graficar en 3 dimensiones, ¿sí? Si se fijan, acá tienen un mínimo. Para ver bien dónde está el mínimo, lo que les conviene hacer es, con doble clic en el gráfico, ponen que les haga un gráfico de contorno y que le rellene los colores. Y en lila van a estar los mínimos y en rojo van a estar los máximos. Entonces yo puedo ver que en el punto 0, 0 hay un mínimo, ¿sí? Entonces le voy a decir que el vector de valores iniciales va a ser 0, 0. Esto no es necesario que lo hagan, yo se los muestro para que ustedes vean cómo pueden hacer en el futuro para hacerlo. En el parcial no hace falta que lo hagan. Una vez que tienen todas las variables definidas, traen el algoritmo y le preguntan a MATCAD cuál sería el punto óptimo, ¿sí? MATCAD nos está diciendo que con este método que nosotros programamos, los valores óptimos de x y de y para esa función son 0 y 0. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evaluar el vector nabla y ver si da 0 o un número cercano a 0. Como da 0, es un óptimo. ¿Sí? Ahora tenemos que evaluar el determinante de la matriz hessiana, que lo tienen que hacer con este icono de la paleta de matrices, ¿sí? De la matriz hessiana, donde en el punto que les dio el algoritmo, ¿sí? En estos valores. Y ver si les da mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Si les hubiera dado menor que 0, es un punto silla. Como da mayor que 0, es un máximo o un mínimo, ¿sí? Vamos a ver si es un máximo o un mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, evalúan la matriz hessiana en los puntos que les dio el algoritmo, en estos dos valores. Y se fijan en este valor. Como este valor es mayor que 0, entonces estamos ante la presencia de un mínimo de la función. Si este valor les hubiera dado un número negativo, es un máximo.
Sí, es un máximo, está bien. Entonces, el punto x igual a 0 y igual a 0 es un mínimo de la función objetivo. Si les hubiera dado negativo, sería un máximo, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer. Programar el algoritmo, darle todos los valores a MATCAD. De nuevo, no hace falta que grafiquen en 3 dimensiones. Pedirle a MATCAD que les calcule con el algoritmo el punto óptimo, y en este punto, si en estos dos valores que les da el algoritmo, evaluar el gradiente, ver si les da 0, el determinante de la matriz la matriz hessiana para ver si es mayor que 0 o es menor que 0. Si es mayor que 0, entonces es un óptimo. Si no, estamos si es menor que 0 es un punto silla. Y por último, evaluar la matriz hessiana y ver este valor que está acá, que es la derivada segunda con respecto a x de la función objetivo. Si este valor es mayor que 0, es un mínimo, y si es menor que 0, es un máximo. ¿Sí? Hasta acá es el método de optimización de Newton multidimensional, y es lo último que entra dentro del primer parcial de Fundamentos de Informática. Bueno, recuerden que la semana que viene vamos a tener la última clase de consulta, ¿sí? Antes del parcial, así que vayan haciendo los ejercicios para ver las dudas de esta última guía. Bueno, hasta luego, nos vemos.